Esto es Mente Salvaje, el podcast. Home Run es una película presentada en el 2013 que cuenta la historia de Cory Brandt. Cory Brandt en la película era una estrella de los Grizzlies, un equipo profesional de béisbol. Era el tipo de jugador que hacía que los estadios se pusieran de pie. Su swing era legendario. Su promedio de bateo lo colocaba entre los mejores de la liga y su número era sinónimo de fuerza, velocidad y definición. Pero detrás del uniforme había un hombre que vivía atrapado en una jaula invisible, construida en su mente por heridas de la infancia. Desde los 6 años, Cory fue entrenado por su padre. El padre no era solo un exjugador frustrado, era un perfeccionista obsesionado con moldear a su hijo en la imagen del campeón que él nunca pudo ser. Cada práctica era una prueba para Cory. Cada error, una humillación. No es suficiente, le decía. Los débiles se rinden y tú no puedes fallar. No había espacio para el afecto, solo para la excelencia. El amor se medía en logros y el cariño se dosificaba según el rendimiento. Cory creció con una mente programada para competir, pero no para amarse. Para ganar, pero no para aceptarse. Su psique se volvió un campo de batalla entre el deseo de ser amado y el miedo de no ser suficiente. Aunque su cuerpo era fuerte, su mente estaba herida. El perfeccionismo de su padre lo convirtió en un atleta brillante, pero también en un hombre roto. Cuando su padre murió, Cory no sintió alivio, sino confusión. Sin la voz que lo empujaba, sus pensamientos le cuestionaron su futuro. ¿Quién soy? ¿Quién soy sin la exigencia de mi padre? ¿Y si nunca fui suficiente? El alcohol se convirtió en su refugio ante la falta de significado. Cada trago era un intento de silenciar el eco de su infancia. Su rendimiento comenzó a caer, su imagen pública se deterioró y tras un accidente automovilístico en el que su hermano menor resultó herido, fue suspendido del equipo. Su agente le recomendó desaparecer un tiempo para proteger su reputación, así que Cory regresó a su pueblo natal. Allí, entre los recuerdos que tanto había intentado enterrar, fue obligado a entrenar al equipo infantil local, los Bulldogs. Al principio lo vio como un castigo, una humillación, pero con el tiempo algo cambió. Al ver a los niños jugar con alegría, sin máscaras ni pretensiones, algo dentro de él se quebró. Recordó lo que era jugar por amor al juego, no por miedo al fracaso. Comenzó a asistir a un programa de rehabilitación, escuchó historias de otros que habían tocado fondo y por primera vez dejó de huir de su dolor. Cory empezó a enfrentar su pasado, a cuestionar sus creencias, a reconstruir su identidad. Ahora, el león que yacía dentro no rugía con rabia, sino con propósito. La mente de Cory despertó y con ello su vida comenzó a sanar. En esta película, Cory es un personaje ficticio, creado para representar algo verdaderamente profundo, la experiencia de miles de personas que viven bajo la sombra de experiencias dolorosas y traumáticas que cargan a lo largo de la vida y afectan el desarrollo de su vida adulta. Bienvenidos a Mente Salvaje, un espacio donde exploramos los paisajes ocultos de la mente, las heridas que nos habitan y los caminos de transformación que nos invitan a despertar. Hoy hablaremos de cuán importante es cultivar y procurar una mente sana, porque vivir en plenitud no es solo cuestión de circunstancias externas, sino de cómo pensamos, por lo consiguiente sentimos y al final nos relacionamos con nosotros mismos y los demás. Sé que muchos hemos tenido experiencias que nos han marcado. También otros tenemos hábitos, creencias, patrones mentales que nos han definido negativamente por años y que a veces nos alejan de quienes somos realmente. Pero así como la mente puede ser programada por el dolor, también puede ser reprogramada para brillar en medio de la oscuridad. Este es el capítulo 4 y se titula
Cuando la mente despierta. Cuando la mente despierta. La mente humana es un sistema extraordinario. Desde la ciencia cognitiva se le describe como un procesador complejo de información que recibe, almacena, transforma y transmite datos simbólicos que luego se convierten en conductas o respuestas. Pero lo más asombroso no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Cada segundo nuestros sentidos captan millones de bits de información del entorno. La visión por sí sola puede transmitir hasta 10 millones de bits por segundo. Sin embargo, la mente consciente solo puede procesar 10 bits por segundo. Y entonces, ¿cómo hace la mente para no colapsar ante tanta estimulación? La respuesta no está en su capacidad de absorción, sino en su arte para filtrar. Lo que percibimos no es la realidad completa, sino una versión comprimida, priorizada y adaptada para sobrevivir. No vemos todo, vemos lo que importa. Eso según nuestra historia, nuestros miedos y nuestras creencias. Pero esta capacidad de filtrar y transformar no ocurre por arte de magia. Está sostenida por una arquitectura biológica que supera cualquier supercomputadora. El cerebro humano contiene cerca de 86.000 millones de neuronas conectadas por trillones de sinapsis. Estas redes no solo almacenan recuerdos, sino que se reconfiguran constantemente con la experiencia. Este fenómeno se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta del aprendizaje, el trauma o alguna intención. Para entender lo que hace única a la mente humana, necesitamos mirar a nuestros compañeros en el reino animal. Los cuervos, por ejemplo, usan herramientas. Los delfines se comunican con códigos sonoros. Los chimpancés entienden de la reciprocidad. Pero hay una diferencia clave. El ser humano no solo responde al entorno, sino que lo transforma. Nuestra especie posee una capacidad única de pensamiento abstracto, razonamiento crítico y autorreflexión. Podemos imaginar posibilidades, evaluar consecuencias y tomar decisiones éticas. No actuamos solo por instinto, podemos detenernos, pensar y elegir. Y esa capacidad de razonar es lo que nos permite transformar al mundo, crear herramientas, construir civilizaciones, escribir poesía, investigar, cuestionar nuestras propias creencias. Y es precisamente esta capacidad de autoobservación la que abre la puerta al cambio. Todos tenemos ese potencial, pero ejercerlo no es automático. Esta capacidad latente muchas veces yace dormida en muchos, pero cuando la mente despierta, no solo se capta el mundo, sino que lo reinventa. Permíteme compartirte una anécdota personal que quizá pueda ayudar a entender cómo nuestros pensamientos y creencias pueden adormecer el potencial de la mente. Antes de estudiar comunicación, me aventuré en la carrera de ingeniería electromecánica. Y te confieso algo en esta etapa universitaria. Yo era de esos jóvenes que pensaban que los libros eran aburridos. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo es que quería ser un profesional sin leer? La lectura la veía como un castigo, como una pérdida de tiempo. Pensaba que me estaba perdiendo la vida, por lo que prefería salir con amigos, ver películas, flirtear o jugar videojuegos. Mi plan era infalible: terminar la carrera, trabajar, ser rico, viajar y jamás abrir otro libro. Pero lo curioso es que cuando era niño me encantaba aprender. Era uno de los más aplicados del salón. ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo pasé de ser el niño que amaba aprender al joven de pensamientos raros, por no decir otra cosa? Fue la edad, la presión social, el deseo de encajar, sea lo que sea, o haya sido lo que haya sido, como dicen por ahí. Así pensaba. Pero esta forma de pensar no ha quedado en el pasado. Hay muchas personas que no tienen desarrollado o tienen en baja estima el hábito de la buena lectura. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no es estático. Gracias a la neuroplasticidad, Nuestras redes neuronales pueden reorganizarse en respuestas a nuevas experiencias, aprendizajes, emociones o incluso traumas. Esto significa que los pensamientos repetidos, las emociones sostenidas y los hábitos conscientes pueden literalmente reconfigurar la estructura cerebral. Cambiar la mente no es solo una metáfora espiritual, es una realidad biológica. Pero también, esto es lo fascinante,
Esa plasticidad cerebral puede ser el terreno fértil donde lo espiritual se manifieste. Porque cuando una persona decide despertar, no solo activa nuevas redes neuronales, también responde a un anhelo más profundo, un llamado interior. No es solo pensar diferente, es recordar en realidad quiénes somos y comenzar a vivir desde esa verdad, desde nuestra esencia. ¿Y qué puede significar todo esto para ti? Mira, ya sea que hayas cultivado una forma de pensar enfermiza o si tu experiencia de vida ha estado marcada por circunstancias dolorosas, ya sean experiencias que han dejado huellas profundas y han generado pensamientos oscuros que se manifiestan en forma de resentimiento, odio, violencia, venganza, ansiedad, celos enfermizos o una sensación de vacío. Ya sea que esas emociones tengan raíz en tu origen, tu crianza o en las heridas que se fueron acumulando en tu vida a lo largo del tiempo. Existe una posibilidad real, una posibilidad de reescribir las conexiones neuronales, de abrir nuevos caminos en tu mente, de dejar el pasado atrás, de responder de forma diferente, más consciente, más libre, más plena a los estímulos negativos que muchas veces complican la vida. Y recuerda, si en ese proceso necesitas ayuda profesional, no lo dudes. Buscar apoyo no es señal de debilidad, es un acto de valentía, de amor propio, de fe en tu capacidad de sanar, porque no solo se trata de convertirte en quien deseas ser, se trata de descubrir quién fuiste diseñado para ser. Y si aún dudas de ello, te voy a contar la historia de Moisés, el personaje bíblico que llegó a ser el libertador de los israelitas esclavos en Egipto. Él vivió un proceso de reconfiguración neuronal. Moisés nació en tiempos oscuros. Dios le había revelado a Abraham que su descendencia sería esclava por 400 años. Esto está en Génesis 15:13. José, antes de morir, recordó esa promesa y aseguró que Dios los visitaría. Génesis 50:24. Y ahora, en la víspera del cumplimiento de esa promesa, Dios se preparaba para actuar, pero el equipo contrario se adelantó con violencia. Fue el enemigo de la vida, el instigador invisible, quien susurró el decreto al faraón. Debes de matar a los niños hebreos. Debes de matar a los niños hebreos. No solo fue una decisión política, sino una medida del mal para evitar los planes de Dios. El miedo humano disfrazado de estrategia. La inseguridad del faraón se convirtió en un instrumento de exterminio, porque el enemigo de la vida sabía que en esa generación se levantaría una persona con una tarea especial, alguien que Dios guiaría con poder y sabiduría, uno que encendería la esperanza en medio de las tinieblas. Pero con lo que Satanás no cuenta es que Dios puede tomar una situación desafiante en una gran oportunidad. Déjate cuento. En medio de este genocidio, una madre hebrea decidió no rendirse. Durante 3 meses escondió a su hijo, desafiando el decreto, el miedo y la lógica. Y cuando ya no pudo ocultarlo, tejió una cesta con juncos y con mucha fe lo puso sobre las aguas del Nilo, dejándolo al cuidado de Miriam, la hermana del bebé Moisés. Pero ¿qué podía hacer ella ante un cocodrilo, ante un soldado que pasara por ahí o incluso ante la hija del faraón que lo encontró? Seguro nada, pero Dios sí. Miriam se quedó a lo lejos vigilando lo que pasaría. De alguna forma el bebé halló gracia ante los ojos de la hija del faraón y ella decidió adoptarlo. En ese momento Miriam se acercó con audacia y le propone: ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? La hija del faraón aceptó y Miriam fue y llamó a su propia madre, la madre de Moisés. La princesa le dice a la madre: Llévate a ese niño, críamelo, yo te pagaré. Y así, en un giro que solo Dios puede orquestar, una madre hebrea que escondía a su hijo para salvarle la vida fue contratada para criarlo en medio del sistema que lo quería muerto. Y así continuó el plan de Dios con ternura, astucia y propósito. Moisés creció entre 2 mundos, criado hasta los 12 años con las tradiciones de su pueblo y después instruido en filosofía, arquitectura y conocimiento egipcio. Jugó en los patios del palacio,
Pero de pequeño, su corazón latió con las historias de Abraham, de Isaac y Jacob. Fue educado en toda la sabiduría de Egipto, formado como estratega, como líder, como heredero, y en algún momento sintió el llamado en su interior. ¿Y si soy yo? ¿Y si soy yo el que debe liberar al pueblo de Israel de Egipto? Aceptó el llamado, pero creyó que la libertad vendría por la fuerza, por estrategia, por espada. Cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, no lo pensó dos veces y en un arrebato de violencia actuó y asesinó al egipcio. Luego enterró el cuerpo en la arena. Creía que él estaba listo para emprender su vocación o su propósito, que su educación, su posición, su habilidad eran suficientes, que sus compatriotas entenderían lo que hizo. Pero no fue así. En lugar de verlo como libertador, lo vieron como lo que fue, un asesinato. El acto no despertó simpatía, y cuando el faraón se enteró, lo buscó para matarlo. Así que huyó, y en esa huida también, según él, abandonaba su propósito, su llamado. Moisés tenía 40 años cuando sus actos, sus errores, lo obligaron a abandonar el palacio. Algunas tradiciones afirman que el faraón lo consideraba su sucesor. Criado como príncipe, educado en la corte, formado para gobernar, puede ser que él mismo lo creyera, que pensara que desde el trono liberaría a su pueblo, que el poder sería el camino. Pero el error de asesinar a un hombre lo cambió todo. Y ahora, desterrado en el desierto, pensó que había fracasado completamente, que ya no había nada más para él, que el llamado se había extinguido. Pero en el desierto comenzó otra educación. El príncipe de Egipto se convirtió en cuidador de ovejas. No era un oficio glamuroso. El rebaño era grande, disperso, torpe. Las ovejas se extraviaban, se herían, se metían en peligro. Algunas eran testarudas, otras agresivas. Un macho podía embestirlo sin razón, pero el pastor no podía tomarlo como algo personal. Debía aprender a responder con paciencia, no con orgullo, a corregir sin violencia, a guiar sin imponer. A veces, para salvar a una oveja, debía herirla, romperle la pata para que aprendiera a depender del pastor, cargarla sobre sus hombros hasta que sanara, y en ese gesto aprender lo que significa el amor que corrige, la entrega que no exige recompensa, la autoridad que nace del servicio. Fue allí, en esa escuela silenciosa, que Dios comenzó a moldear lo que aún faltaba, a desinstalar la autosuficiencia, a sembrar mansedumbre, a enseñarle que el liderazgo no se impone desde un trono, sino que se gana en el polvo con cada paso dado junto al rebaño. Moisés no solo aprendió a cuidar ovejas, aprendió a cuidar personas, porque un día ese rebaño sería el numeroso pueblo de Israel. El propósito no se conquista solo con talento, se conquista con carácter. Cuando Dios le habló a través de la zarza, Moisés ya estaba listo, no perfecto, pero preparado. Mostró la inseguridad, dudaba de su voz, de su capacidad para hablar fluidamente el idioma de Egipto, de su habilidad para convocar, para liderar, pero tuvo la valentía de creerle a Dios y una vez más aceptar su llamado, su identidad, de decir sí a Dios, de volver a Egipto no como príncipe, sino como un embajador del cielo. Y saben, lo logró, no porque confiara en su fuerza, sino porque confió en alguien superior. Aprendió a caminar con una nueva forma de pensar, a ver la vida desde otro lugar, desde el propósito de Dios. Números 2:3 dice que el hombre que una vez mató por impulso fue llamado el más manso de la tierra. Alguna vez fuimos niños y no sabíamos que el mundo pudiera rompernos. Solíamos imaginar historias, soñábamos con futuros imposibles, con mundos donde todo era posible, donde nuestros cuidadores nos rodeaban y el amor era seguro, la vida una promesa. Hay personas que logran crecer sin tantas marcas. Tienen las normales de hacerse grande, la frustración de no obtener lo que se quiere, el miedo a equivocarse, la tristeza de una amistad que se va. Pero otros crecieron en medio del caos. Hogares rotos, con fríos silencios o violentos gritos, pobreza que no solo faltaba en la mesa, sino también en el alma de los padres, crianzas hechas por manos que no sabían amar, o monstruos que abusaron en lugar de cuidar, ausencias que debilitaron o que llegaron como castigo.
Crecer así hace difícil tener una perspectiva equilibrada de la vida. La tendencia es estar en alerta constante, imaginar los peores escenarios, vivir con una autopercepción distorsionada frente a los demás. Y la realidad muchas veces no ayuda, porque sí, hay personas crueles y sin escrúpulos en diversos rincones de la sociedad. Pero aunque no parezca, hay muchas razones y muchas personas por las cuales vale la pena sanar nuestras heridas. Y la primera eres tú. Hay algo valioso que cada uno de nosotros puede aportar, una tarea que nadie más puede hacer como tú o como yo, algo que hará bien al mundo. A veces, como Moisés, muchos de nosotros necesitamos un desierto, no para perdernos, sino para transformarnos, porque el verdadero despertar no es solo cambiar lo que pensamos, es descubrir quiénes somos. El primer libro que leí, además de la Biblia, fue precisamente El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl. Y fue porque fui consciente de mis malas decisiones. Necesitaba entender qué hacer ante las situaciones adversas, injustas y corruptas que enfrentaba. Tal vez como yo, también has sentido que tu mente está dormida, que tus pensamientos te limitan, que tu historia te pesa y no sabes cómo procesar lo que sucede a tu alrededor. Pero el despertar no es solo una revelación espiritual, es también un proceso físico, emocional y mental. Y como todo proceso, requiere hábitos. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro se fortalece como un músculo y hay hábitos que lo cultivan. Uno de ellos es dormir bien, comer alimentos que nutren tu sistema nervioso, hacer ejercicio físico, especialmente aeróbico, la respiración profunda y también aprender cosas nuevas como leer, escribir, escuchar con atención, aprender algún instrumento, etc. Cada uno de estos hábitos activa redes neuronales, mejora la memoria, regula las emociones y abre espacio para el pensamiento profundo. También hay cosas que debilitan la mente y muchas veces no nos damos cuenta. Una de ellas es el exceso de redes sociales o de dispositivos, el ruido constante, el ser multitarea sin descanso, el consumo de contenido superficial o violento, el aislamiento emocional, la falta de propósito, la pornografía, el exceso de azúcares y más sutil aún, los pensamientos negativos que repetimos en nuestra mente sin cuestionar, la amargura que guardamos y el resentimiento que no soltamos, la desconfianza que nos mantiene en alerta constante. Ahora ha llegado el momento de hacernos algunas preguntas. ¿Qué pensamientos ocupan tu mente cada día? ¿Te cuesta confiar? ¿Sientes que estás siempre a la defensiva? ¿Guardas heridas que no has procesado? ¿Te cuesta disfrutar del presente? Si respondiste que sí a varias, no te juzgues, no seas duro contigo mismo. Solo esto es síntoma de que tu mente está pidiendo ayuda, está pidiendo sanación, está pidiendo despertar. Y cuando eso ocurre, cuando comenzamos a cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, la mente se transforma, el alma se alinea y el propósito de nuestra vida se revela. Recuerda algo, no hay libertad sin transformación y no hay transformación sin conciencia. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que algo de lo que escuchaste hoy te haya invitado a mirar hacia adentro con más amor y más claridad. Recuerda, la libertad es un proceso y cada paso que das hacia la conciencia, hacia la sanación, hacia el propósito, cuenta. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesita. Y si quieres seguir explorando juntos estos temas, te invito a suscribirte al podcast y a escribir en la caja de comentarios tus ideas y experiencias. Mi nombre es Javier Hernández y hasta la próxima. Mente Salvaje, el podcast.